Mm, yeah, girl, me want for you all, yo. Put me arms right around you. Primero que nada, agradecerles a ustedes por la invitación y a ustedes por estar presentes y el interés en el trabajo. Yo soy biólogo, trabajo en un laboratorio investigando mecanismos de memoria y originalmente hice una presentación que tiene una buena cantidad de datos duros que no sé si van a ser muy felices para aquellos que no sean biólogos, así que yo voy a tratar de ir bajando todo al lenguaje más plano posible. Si sienten la necesidad de pararme, por favor háganlo. Y bueno, claro, contarles un poco el interés de esto. Yo trabajo estudiando mecanismos de formación de memoria. Esta es una frase de una persona que trabaja en neurobiología, no particularmente en comportamiento, y que dice que nada en el estudio de la neurobiología tiene sentido, excepto en el caso de que lo miremos a la luz del comportamiento. Es una frase fuerte, pero es una frase muy interesante. Nosotros somos básicamente lo que hacemos. Y lo que hacemos es el resultado de nuestra interacción con el mundo. Entonces, de nuestra interacción y de lo que extraemos de él, de lo que aprendemos y de lo que recordamos, va a ser cómo nos comportamos. En algún punto, para muchos de los que estudiamos los mecanismos de memoria, estudiarlos implica tratar de entender lo que somos. Tanto es así que supongo que algunos de ustedes... bien, empecé por otro lado. Tanto es así que supongamos que la gente en la provincia de San Luis, digamos, crece pensando que este instrumento que está acá es un hermoso florero para poner rosas. Y la gente en la provincia de Córdoba crece pensando que el mismo instrumento sirve para esta otra cosa. Y así pasan sus días y sus vidas, y de repente un día, el año pasado, se encuentran ante esta imagen. Es evidente que la reacción de los cordobeses y de los puntanos ante esta situación va a ser absolutamente diferente. Lo que aprendemos y lo que vivimos y cómo lo integramos y qué recordamos tiene un impacto fundamental en nuestra vida y en nuestras acciones. Supongo que muchos recordarán al pececito Dory, ese pececito que cada 10 minutos estaba tratando de saber qué hacía y quién era constantemente. Ese es el grado de importancia que tiene la memoria y el grado de importancia que le damos a los que la estudiamos. Pero bueno, como los que hacemos ciencia, nos gusta hacer todo lo difícil, ponerle números, definiciones y cosas, vamos a tratar de dar una definición operacional de qué es la memoria. Una definición simple, pero si pensamos en todo lo que yo dije antes, tener memoria es tener la capacidad de adquirir cierta información de nuestra interacción con el medio, de guardarla y de recuperarla en algún momento que no sea necesario. Es decir, que la forma de evidenciar que hay memoria de algo es ver que hay un cambio en el comportamiento debido a la experiencia previa. Y esas memorias, bueno, como todos sabrán de la vida cotidiana, algunas duran poco tiempo, minutos, horas, y otras duran mucho tiempo. Y no solo el tiempo las diferencia, las memorias que duran poco tiempo tienen mecanismos celulares en su formación que son muy diferentes, son mecanismos independientes de los procesos de transcripción y traducción. Básicamente quiere decir, para los que no son biólogos, no lo vieron o algo así, que no necesitan que nuestros genes se expresen para formarse esta memoria, y las memorias de largo plazo sí necesitan que nuestros genes que están adentro expresen determinadas cosas para que esas memorias duren en el tiempo. Y esas que duran, son memorias que duran al menos 24 horas y pueden durar mucho más. Estas memorias de largo plazo entonces se caracterizan por formarse con fases, lo que se definió como fases. Una fase en la que se aprende, una fase de consolidación, que es ese momento en el que los genes se expresan y se sintetizan ácidos nucleicos mensajeros y proteínas que van a ir a los lugares que son necesarios para guardar la memoria. Esa fase se llama consolidación y es una fase importante porque es una fase en la cual la memoria es lábil.
Y si estas cosas no ocurren u ocurren mal, las memorias no se forman. Pero una vez que esa etapa pasa, la memoria deja de ser lábil y uno puede hacer un montón de interferencias y la memoria va a seguir estando ahí y eventualmente la vamos a poder evocar. Y después de evocarla pueden pasar otras cosas con la memoria que si tenemos tiempo voy a hablar al final. Y entonces viene la pregunta de ¿cómo se almacena la memoria? O sea, ¿cómo se almacena esa información adentro nuestro? Bueno, actualmente el consenso es que la consolidación, el almacenamiento requiere de algo que se llama plasticidad sináptica. La sinapsis es la unión que hay entre dos neuronas que son algunas de las células, la mayoría de las que tenemos en nuestro cerebro, hay otras, pero a los efectos de lo que estamos hablando, digamos que son las células que tenemos en nuestro cerebro. Y eso quiere decir que lo que necesita son cambios en la fuerza en la conexión entre las neuronas, que vendría a ser cambios en la forma en la que las neuronas hablan. Entonces, para comprender cómo se forma una memoria hay que estudiar distintas cosas. Hay que entender cómo se comunican las neuronas entre sí, cómo procesan información. Hay que entender dónde almacenan la información. Hay que entender cuál es la maquinaria celular involucrada. Y además hay que entender cómo distintas cosas que van ocurriendo en la vida constantemente, una atrás de otra, interactúan de manera de almacenar la información que va a quedar guardada en nuestra memoria y que vamos a poder expresar. En otras palabras, hay que estudiar el proceso a distintos niveles. A nivel molecular, a nivel celular y a nivel conductual. El conductual es el más evidente de todos. La manera de saber que hay memoria es ver un cambio en la conducta. Preguntarle a alguien si se acuerda y que te diga que sí o que no, o ver si hace algo, con lo cual uno se da cuenta que sí o que no. Pero con eso vemos que se acuerda. No vemos el cómo ni vemos el dónde. Entonces necesitamos generar un diálogo entre esos distintos niveles de estudio. En el año 73, en la década del 70, Tim Bliss y Terje Lomo, suecos, si mal no recuerdo, noruegos, observaron un proceso celular que se llama potenciación de largo término. Voy a tratar de no entrar en mucho detalle, pero básicamente lo que vieron fue un cambio de respuesta de una neurona, entre comillas, debido a la experiencia previa. Algo parecido a lo que vendría a ser la memoria, pero a nivel celular. Y vieron esto trabajando, simplificando el modelo con neuronas, y lo que hacían era, si estimulaban una neurona y registraban en la otra qué pasaba, para esto ponían electrodos, tenían una respuesta. Si un tiempo después lo que hacían era, en vez de estimular una vez, dar un tren de ondas muy particular y dejaban pasar un rato y volvían a probar con el pulso original, veían que la respuesta estaba aumentada, potenciada. Y como duraba mucho tiempo, la llamaron de largo término. Y lo que vieron es que ese mucho tiempo podía ser muy mucho tiempo o un mucho tiempo más cortito, digamos. Algo que tenía que ver con cuestiones de horas, minutos a horas, o un día o 2 días. Y esa diferencia en el tiempo que se almacenaba el cambio de respuesta, al igual que como ocurría con las memorias, estaba asociada a la capacidad de que los genes se expresen. Y esto hizo que este modelo de plasticidad neuronal se usara mucho como un modelo para estudiar mecanismos de memoria a nivel celular. De hecho, muchos de los que hacen eso dicen que trabajan en memoria, aunque no hay nada que presente ninguna memoria, ¿no? Pero bueno, es un modelo muy bueno. En definitiva, el almacenamiento de la memoria requiere de cambios en la fuerza entre las conexiones sinápticas, y los procesos estos de plasticidad neuronal requieren lo mismo. Esto, junto con 10.000 procesos moleculares celulares asociados, es lo que nos llevó a plantear esto que les decía, y a que es un modelo muy lindo para estudiar mecanismos. Ahora, si ambos procesos requieren de plasticidad sináptica, de cambio de las fuerzas entre las sinapsis, y acá vemos una neurona con un árbol dendrítico gigante y un montón de botones que pueden ser conexiones sinápticas. Una sola neurona que recibe inputs, o sea, recibe información de otro montón de neuronas,
y no siempre al mismo tiempo y no siempre al mismo lugar, ¿cómo sabemos que la información que entró por acá se va a grabar acá si los genes están acá y las proteínas se sintetizan ahí? Esa fue una pregunta que develó a mucha gente, la llevó a hacer un montón de teorías, y la primera respuesta para tratar de dar una solución a esto vino de los electrofisiólogos que estudiaban los mecanismos de potenciación de la rueda. Y plantearon una hipótesis que se llama hipótesis del etiquetado conductual y captura, una filmina difícil, pero que básicamente lo que propone es lo siguiente, que cuando una sinapsis se activa, esa sinapsis se marca. Y que si el estímulo es lo suficientemente grande, además de marcar esa sinapsis, le da la información a la célula de que sintetice todo lo que necesita sintetizar para guardar la información que recibió. Esas cosas van a dar vuelta por la célula y esa marca va a tener la capacidad de capturarlo, y una vez que captura esas cosas, que son proteínas, digamos, para decirlo de otra forma, va a poder generar un cambio plástico que va a durar en el tiempo. Eso lo vieron con una serie de experimentos muy interesantes, de los cuales no voy a hablar, pero esa es la idea con la que quiero que se queden. Y entonces eso lleva a otro grupo de gente, que somos nosotros en la Argentina, que nada tenemos que ver con estos, en preguntar qué pasa entonces con las memorias. Porque en el fondo los procesos de LTP, de estos de potenciación de largo plazo, no son memoria, pero los procesan las neuronas. Y las memorias los procesan las neuronas. Y las neuronas hacen lo que saben hacer las neuronas, y entonces los mecanismos que tienen que tener para procesar información son similares. Entonces, ¿qué pasa con todas estas cosas que nos van sucediendo a lo largo del día y que son diferentes, de las cuales algunas se guardan y otras no? ¿Cómo se define el lugar donde se guardan? ¿Será que ocurre un mecanismo similar? Ese mecanismo similar, nosotros dijimos que, bueno, por ahí pongámosle el nombre conductual, porque estamos hablando de conducta, ocurrirá un mecanismo de etiquetado conductual análogo al de etiquetado sináptico. ¿Será que cuando aprendemos se disparan dos procesos paralelos? Uno que dice, ojo, toda esta información entró acá y podría servir para algo, y otro que dice, bueno, es lo suficientemente importante esto que guardarlo, y manda a sintetizar todo aquello que es necesario para guardar esa información, y que entonces los sitios etiquetados capturan las proteínas y tenemos una memoria de largo plazo. Investiguémoslo. Así empezamos. Y para buscar este proceso lo que hicimos fue, trabajamos en un laboratorio, sentarnos en el laboratorio, pensar un rato, agarramos un par de roedores, unas ratas, y nos propusimos saber cómo podíamos ver esto. El problema más grande de ver esto es que cuando uno aprende algo que se va a acordar, se lo acuerda por largo plazo. Entonces, si uno saca esas proteínas que hacen falta para formar las memorias de largo plazo, no tiene memoria que evaluar. Y si saca lo otro, tampoco tiene memoria que evaluar. Entonces el problema tiene que ver en cómo uno evalúa el proceso. Entonces lo que dijimos fue, tratemos de disecar el proceso. Tratemos de enseñarle a los animales algo que se puedan acordar por cortos periodos de tiempo, que como les dije son procesos independientes de la síntesis de proteína. Y fijémonos si esos entrenamientos asociados a alguna otra tarea conductual que ocurriera antes o después de esto, podía proveer a la primera tarea las proteínas necesarias para formar una memoria de largo plazo. Esa fue la idea, y para hacer esto nos valimos de dos tareas conductuales, una que se llama evitación inhibitoria. Disculpen, las filminas van a ir yendo entre inglés y español bastante seguido. Yo voy a tratar de ir traduciendo. La tarea se llama evitación inhibitoria, que va a estar como IA la mayoría de las veces, y que básicamente consiste en poner a los roedores en una caja, con una plataforma, con un piso que es una grilla, y que cuando los roedores descienden con las cuatro patas reciben un shock eléctrico. Si se acuerdan, y si son lo suficientemente inteligentes, la segunda vez que pongamos a los roedores ahí,
no van a bajar con tal de evitar el shock eléctrico. Lo que tiene de bueno este paradigma es que es un paradigma que los animales aprenden en un solo ensayo y que es breve, porque uno pone el roedor tiene una tendencia natural a explorar y a bajar. En alrededor de entre 5 y 10 segundos está abajo y el shock dura como máximo 3 segundos. Pero uno puede modular la duración y la intensidad del shock. Lo puede hacer tan chico como uno quiera, de modo de que no forme una memoria de largo plazo, que el animal no se lo acuerde. Y lo otro que hicimos, la otra tarea, era la exploración de un ambiente novedoso, que básicamente era explorar una caja redonda o circular, que para una rata que lo único que hizo fue nacer en una jaula, vivir rodeada de ratas toda su vida dentro de una jaula, en el minuto que la sacan y la ponen en un lugar que no es una jaula, les puedo asegurar que la experiencia de su vida, ese bicho empieza a dar vueltas por todos lados como loco tratando de ver qué. Bueno, esa fue la idea. Lo primero que hicimos fue estrenar, ver si teníamos un shock que generara una memoria de corto plazo, acá, de 15 minutos, y no de largo plazo, acá, de 24 horas. Y ver si entonces ese mismo entrenamiento, asociado a la exploración a un campo abierto novedoso, antes o después, todos estos son o, lograba promover ahora la formación de una memoria menos exigente. Y lo interesante es que mientras los animales controles, es decir, esos que no exploraban el campo abierto novedoso, el día siguiente no se acordaban nada, los que lo exploraron 1 hora antes, 15 minutos después, o 60 minutos después, tenían una memoria de largo plazo. Es interesante ver porque estos bichos no se acordaban, no tenían memoria, y esa memoria apareció solo por la asociación con otro evento. La pregunta siguiente era, bueno, si estamos en un proceso de síntesis, de etiquetado y captura de proteínas, ¿depende esto de que la tarea asociada induzca la síntesis de proteína? Repitamos el experimento anterior de asociar la exploración a un campo abierto a un entrenamiento suave, pero después de la exploración al campo abierto, infundámosle a los animales en el hipocampo, que es una región del cerebro que procesa estas dos tareas, un inhibidor de la síntesis de proteína, que en este caso se llama isomicina. Y veamos qué pasa. Y lo que vemos es que ya sea antes o después del entrenamiento, la exploración al campo abierto promueve la formación de una memoria, pero esta promoción se ve bloqueada en los animales en los que infundimos el inhibidor de síntesis proteica y no la solución vehicular. Lo otro que decimos ver era la naturaleza del estímulo tiene algo que ver, que el ambiente sea novedoso, ¿es realmente importante? Bueno, hagamos el ambiente familiar. ¿Cómo? Mostrémoselo un día antes, durante mucho tiempo, que se aburra ahí adentro y que le resulte muy conocido. Y lo que vimos es que la promoción que induce el ambiente familiar, novedoso, no le induce el ambiente familiar. Es decir, que la tarea asociada tiene que ser una tarea saliente y relevante, procesada en el mismo lugar e inducir síntesis de proteínas. Hasta ahí estábamos bastante convencidos de que este proceso existía y que en realidad lo que estábamos viendo normalmente cuando un animal formaba la memoria de algo era que un aprendizaje fuerte inducía una etiqueta y la síntesis de proteínas y permitía la formación de una memoria duradera. Si eso lo disociamos y solo podemos inducir una etiqueta, pero proveemos las proteínas con una tarea asociada, en este caso es el campo abierto, como hay una coexistencia temporal entre los dos procesos, los animales van a tener una memoria de largo plazo. Y entonces, si interferimos con un proceso, por ejemplo la síntesis de proteína, borramos la memoria, o sea, en realidad no permitimos que se forme, y si interferimos con el otro proceso, por ejemplo, el etiquetado, tampoco permitimos que se forme. Y lo interesante es que acá sabemos que las proteínas están, porque le está dando el otro efecto. Esta fue la estrategia que utilizamos para tratar de ver la maquinaria celular del etiquetado. Y básicamente yo no voy a entrar en mucho detalle, pero lo que vimos es que proteínas como canquinasa, PKA son proteínas involucradas, y proteínas como enzimas como las MAP-quinasas, por ejemplo, no. Y esto está bastante parecido a cosas que pasan en los modelos estos celulares de LTPI. Después de haber visto el proceso dijimos, bueno, ok, bien, en esta tarea estos bichos
exhiben un mecanismo de etiquetado y captura para definir dónde guardan aquello que aprendieron. Pero esto ocurre acá, ocurre en varias memorias. Bueno, evaluémoslo en otras. Entonces decidimos evaluar una memoria espacial que implicaba poner a los roedores, a las ratas, en una caja con dos objetos y al día siguiente uno de los objetos moverlos de lugar, y si el animal se acordaba que este objeto estaba acá, lo va a explorar menos, porque es un objeto familiar, y entonces nosotros vamos a ver que hay una mayor exploración de un objeto novedoso. Cuando hicimos esto, de manera de formar una memoria de corto plazo y no de largo plazo, vimos que la exploración en un campo abierto también era capaz de promover la formación de esta memoria en tiempos similares. Probamos en una tarea de miedo contextual y vimos lo mismo. Y probamos en una tarea apetitiva que depende del procesamiento de otras áreas del cerebro. Y básicamente vimos lo mismo. No voy a entrar en el detalle. Después de esto hubo una explosión y se investigó en un montón de lugares del mundo este proceso y se vio en una infinidad de tareas conductuales y que una infinidad de procesos, no necesariamente la exploración de un campo abierto novedoso, eran capaces de generar este efecto promotor sobre la memoria. Eso nos llevó a la pregunta siguiente. Ok, los bichos forman memorias mediante un proceso de etiquetado y captura. ¿Y nosotros qué? Muy lejos no estamos, el resto de los animales parecen hacerlo. Veamos cómo podemos estudiar esto en personas. Y la realidad es que intuitivamente, si uno lo piensa, en personas esto pasa. Yo no sé si alguno se acuerda de esto. Yo estaba en Buenos Aires cuando pasó esto. Esto es el 20 de diciembre del año 2001. Mis recuerdos más patentes son del 19 y del 20 también. Y me acuerdo cosas absolutamente irrelevantes, como por ejemplo el día 19 de diciembre yo fui a renovar mi pasaporte. Es el único pasaporte que creo que sé cuándo lo renové, porque no tengo nunca idea de cuándo renovo mi pasaporte. Pero yo terminé de renovar mi pasaporte y el país está en llamas. Y eso logró hacer que algo que sea absolutamente intrascendente, yo me lo recuerde. Para los que no recuerdan esto, por ahí recuerdan otra cosa que pasó el 19 y por ahí alguno recuerda qué pasó en el entorno de esto. Algunos los habrá agarrado levantándose, a otros tomando un mate, a gente viajando, por ahí no en la Argentina porque fue muy temprano, a mí me sacaron de la cama para decirme lo que había pasado. Pero la realidad es que tareas muy salientes parecen estar reforzando el aprendizaje de cosas relativamente intrascendentes. No el aprendizaje, el recordarlo, en realidad uno lo aprende, solo que no lo almacena por mucho tiempo. Como que echa luz sobre las cosas que pasan alrededor durante cierto periodo de tiempo y que si uno apaga la luz, esas cosas quedarían desapercibidas y pasarían al olvido. Entonces decimos, bueno, vamos a estudiar en colegios. ¿Cómo podemos hacer esto? Bueno, vamos a los colegios, hablemos con los profesores, hablemos con los directivos y veamos si podemos hacer algún experimento en el cual los chicos aprenden algo y asociamos ese aprendizaje a alguna tarea novedosa y veamos si su memoria mejora. Y entonces, ese algo que se les enseñó a los chicos fue, se les leyó un cuento de Elsa Borman, o se les dio a copiar una figura. Estas son cosas que no hicimos nosotros, se las dimos a los profesores y los profesores son maestros, estamos hablando de chicos de quinto grado de escuela primaria, ¿no? Cuarto también. Los de quinto aprenden. Cosas que pasan, la gente va creciendo. Los profesores venían dictando una clase de matemática, de lengua, lo que sea, y como hacen siempre, se les ponen y le leen un cuento, y al día siguiente le preguntaban sobre ese cuento, y nosotros evaluábamos qué pasaba sobre ese cuento. Entonces, dijimos, bueno, ¿y qué hacemos? Y asociémoslo a algo novedoso. ¿Qué puede ser novedoso? Bueno, somos científicos, démosle a los chicos una clase de ciencia. Descubrimos que somos científicos, pero que de pedagogía no sabemos nada, de enseñar clases de ciencia a chicos no sabemos nada, y haríamos lo que hizo cualquier persona en este siglo.
fuimos a YouTube y buscamos cuánta clase de ciencia para niños había dando vuelta y armamos una clase entretenida.